Nótese bien que los acontecimientos del pueblo de Israel, dice la palabra, que se escribieron para que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vieron que la palabra paciencia está protagonizando para que nosotros podamos alcanzar la esperanza. O sea, no puede haber esperanza sin que antes no haya paciencia. O sea, la paciencia es un elemento. O sea, la paciencia es una condición para que entonces la esperanza puede ser recibida. O sea, se escribieron para que tengamos presente en todas nuestras jornadas la paciencia, que es la única que nos va a conducir en la promesa. Hermanos míos, si no hay paciencia, tampoco podemos acercar la promesa. ¿Y saben por qué? Porque la paciencia contiene dos elementos: la obediencia y la fe. O sea, si podríamos hacer una anatomía de la paciencia espiritual, contiene obediencia y también contiene fe. Y estas virtudes son las que nos llevan en la promesa. Amén. Israel es una imagen de nosotros mismos. Tenía estorbos en su corazón y no pudo llegar a la promesa, la mayoría de ellos, ¿cierto? Dice la palabra que la mayoría de ellos que no agradaron a Dios, entonces no alcanzaron de entrar, a pesar que ellos fueron bautizados en el Mar Rojo, a pesar que el Señor, Él mismo los redimió, los sacó de Egipto, pero en el curso de sus jornadas, ellos no tomaron presente los elementos de la vida espiritual que Dios los quería introducir. Amén. La condición para llegar es librarse de Ramesés. Ramesés es la ciudad egipcia que salió realmente Israel. Y la mentalidad de la oposición que hay en nuestro corazón ante la realidad de Dios. Hermanos míos, todo lo que hay en la carne es una oposición ante la vida de Dios. Egipto, Sodoma y Jerusalén es la misma ciudad, con tres sentidos espirituales distintos. Hay que salir de esas tres ciudades que asesinan el alma y librarse de su yugo para entonces entrar lo que se llama el gozo del Señor. Veamos sin oposición la condición del gozo del Señor por encima de las circunstancias. Dice la palabra, aunque la higuera no florezca. ¿Recuerdan este verso de Habacuc? Esa es una condición muy mala, en perspectiva que no hay un futuro firme, porque si no hay flor, no hay fruto. O sea, lo primero que vamos a ver que va a haber fruto en sus vidas, en nuestras vidas, es si ha florecido algo. Si ya comienza el olor verse, algo. Dice, si ni en las vidas haya frutos, o sea, ya la perspectiva está presente, aunque falte el producto del olivo, ya la condición se está empeorando, y los labrados no den mantenimiento, aún se empeora. Hay unas veces que dice la gente, ya yo y el peor, no hay un peor todavía. Y dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, ya todo está cortado, mis hermanos. Dice la palabra, con todo yo me alegraré en Jehová.
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice, se desarrolla Habacuc, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Los temores sobre la vida te conducirán a confiar el brazo de la carne, y esto es el mayor estorbo que tuvo Israel y que también muchos de nosotros. Te quiero decir que si sigues con temores y confiando el brazo de la carne, hermano, no llegarás. Dice la palabra, sed fuerte y valiente, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. Porque el que está con nosotros es más poderoso del que está con él. Con él está solo un brazo de carne. Pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Segunda de Crónicas 32:8. Estamos leyendo algo. Ven que el Espíritu nos lleva en circunstancias cotidianas, como cuando la higuera no florezca y cuando las ovejas no dan leche, pero hasta batallas campales, internas, externas, para la sobrevivencia de la vida. Y él dice que realmente nosotros, por encima de esas condiciones, tenemos que aprender elementalmente, estar enfocados totalmente en Dios en forma de un gozo. Cada jornada es para elevar un vencedor, pues en cada jornada se nos da la oportunidad de mostrar a quién confiamos y a quién honramos. Pero, hermanos míos, esto es espiritual. Y por el Espíritu solamente se puede entender y se puede ejecutar. Lo puede comprender en su mente, pero que eso se ejecuta es en forma del Espíritu. Una de las herramientas que con éxito, voy a decir algo importante ahora mismo, y con éxito al fracaso, o sea, que lleva al éxito el fracaso, es nuestra oposición. Es el miedo. El miedo se traduce como una confianza a lo material. Sabiendo que el material es limitado y aún así preferido por nuestra oposición, confiarlo. Eso, poco a poco, cuando vemos que no da los resultados, ya lo que hace es crecer dentro de nosotros miedo, temores. Tengo miedo porque no puedo, dice la gente. Porque no lo lograré, porque no sé el futuro que me está... ¿Recuerdan? O sea, ven que la higuera no puede florecer. Entonces, vemos que ahí las personas comienzan a tener miedo cuando ven que la higuera no florezca. O sea, porque están enfocando en algo material. Entonces, ya se limitan por lo material. Entonces, dice la palabra, yo creo que la podemos reservarla hasta el fin de nuestra vida, que no por el poder, ni por la fuerza, aquí se refiere la fuerza y el poder material, y almático también, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces tenemos que entender que el curso de nuestra vida apunta una vida en base del Espíritu del Señor y una convicción en confianza solamente en lo que Dios puede y va a hacer. Y aquí inicia nuestra liberación y victoria. Cuando lo podemos comprender, vamos a ser libres.
Las victorias, lo hemos dicho varias veces anteriormente, están relacionadas con nuestra libertad. Solo los libres vencen. Los esclavos ni siquiera pueden luchar. Están esclavizados. No pongan su confianza en el brazo de la carne. Por esto, para aprenderlo, muchas veces estaremos ante el evento de ser trillados. La paja es el sueño del sentido material. Y el trigo se nutre de la palabra de Dios. Podemos entonces usar nuestra lógica divina como una trilladora para moler las montañas de un falso razonamiento, porque es donde nosotros queremos razonar sobre las circunstancias que nos rodean, pero no con un razonamiento divino, sino con un razonamiento que en base de la confianza en lo material. Por ejemplo, tenemos miedo a la vejez, ¿cierto? Porque sencillamente decimos que ahí no hay muchas fuerzas y no sabemos si no tenemos la fortaleza bien preparada, cómo viviremos en aquella época, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entrar al concepto de la lógica divina, donde como una trilladora, como estoy diciendo, vamos a moler las montañas de un falso razonamiento humano, y como un ventilador para esparcir sus cáscaras vacías de una autoconmiseración. O sea, el punto es que nosotros tenemos mucha conmiseración, o sea, que tanto daño hace al progreso de su gracia sobre nosotros. No tenemos más pena. Pero Dios no nos tiene exactamente pena. Dios sabe lo que realmente está haciendo con nuestras vidas. Entonces, si Él me permite entrar en una circunstancia, no es para que me tenga pena, es porque Él me permite para hacer algo grande en mi vida. Pero ahí viene el razonamiento donde pega a tenerle pena y busca entonces el brazo de la carne para salir de algo que Dios lo llevó. Pero sepan una cosa, que de donde salían y de donde entraban los israelitas, Dios los llevaba y Dios los sacaba. Entonces vemos que todo este peregrinaje, todo este desierto y sus jornadas tenía elementos, tenía enseñanzas que ya tenemos que paso por paso, ciudad por ciudad, comprenderla porque tiene que ver con nosotros directamente. Este ventilador que proviene de la mente de Cristo, de la lógica divina, es la misma mente de Cristo en función siempre con la paciencia. Y es la capacidad de separar la fábula del hecho. ¿Acaso les quiero preguntar, no fue el Señor que llevó a Israel a Egipto? Él lo profetizó, que se iban a quedarse allá hasta esclavos. Pero era necesario que ellos, para preparar un gran pueblo, la imagen del pueblo de Cristo, era necesario que realmente ellos podrían pasar y salir. Porque precisamente Dios quiere hacernos conscientemente llevar, mejor dicho, separarnos la fábula del hecho, lo santo de lo profano. ¿Por cuándo has guardado la palabra? Decía Filadelfia el Señor. Por cuando has guardado la palabra, la paciencia. Yo me imagino que era un tiempo de prueba, era un tiempo de estar no tan cómodamente, ¿cierto? Dice, yo te daré, yo te cuidaré. O sea, quiero que entendamos que cuando el Señor nos lleva a un punto X,
es para que realmente a través de la paciencia podemos lograr que es Él que nos va a cuidar, es Él que nos va a dar, es Él que nos va a establecer y es Él que nos va a afirmar. Por esto es tan necesario, porque es muy complejo el asunto. Y el asunto, por el pecado, ha hecho a la humanidad arraigarse dentro de una naturaleza tan concupiscente que siempre el brazo de la carne es la alternativa más rápida para salir de la fábula. Lo real, o sea, usted puede creer que lo real es que en Mará, ¿recuerda Mará? Las aguas amargas, podían morir de sed por las aguas amargas que se reposan en ella. Pero esto es lo irreal. Cuando el Señor conduce el pueblo a estas aguas, no fue por una equivocación. Sin embargo, el pueblo veía muerte. El pueblo veía algo devastador. Pero esto era lo irreal. Lo real es que en las aguas de Mará, ellos saborearían las aguas más dulces de su vida. Pero tenían que llevarlos. Tenían que llevarlos a este lugar. A las circunstancias donde el camino está muy estrecho. Donde ya lo imposible está determinado, pero esta noche queremos entender que por la mente de Cristo que Dios nos ha dado, hay que entender y distinguir lo real de lo irreal, no en base de nuestro razonamiento, sino a través de la mente de Cristo. En cada jornada tenemos que desmantelar cualquier cosa y creencia que proviene de Egipto, de Sodoma y de Jerusalén, que se oponga a la vida de Dios. Ahora que estás abatido y estás en prueba y estás trillado y dices, ay de mí, no, avanza. No digas ay de mí, avanza. Porque Ageo 2:9 dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Esa es la promesa. Y en base de esto, realmente sepas que en cada circunstancia el post puede ser mayor que lo anterior. Hermanos míos, el miedo está relacionado con lo material. Tenemos que librarnos de lo material para vivir sin miedos y por ende en el gozo espiritual. La inseguridad del hombre está en base de su futuro. ¿Pero en base de qué? De su comodidad material. Hay que si viene una enfermedad, hay que si viene un desastre, y etc. Gozo y miedo no van a caminar juntos, no están unidos. El gozo y el miedo son cosas opuestas. Y basta con tanta conmiseración y propia pena sobre nosotros. Somos hijos de Dios Altísimo y tenemos que entenderlo esto. Nuestro razonamiento debe conducirnos a la inevitable conclusión de que el hombre no es material, es espiritual. Sin embargo, nosotros nos ocupamos mucho del hombre exterior, pero no tanto por el hombre interior. Por tanto, dominemos sobre la materia y sus circunstancias. Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, oye, y os obedecería. Yo estoy pensando, yo digo, ¿y el sicómoro está pensando? Porque yo sé que las cosas inanimadas no pueden obedecer porque no tienen un razonamiento, no tienen una cabeza. ¿Y cómo me podría obedecer a mí el sicómoro? El sicómoro no tiene una mente para obedecerme. O sea, podemos concientizar lo que el Maestro y Mesías Jesús nos enseña. Las circunstancias nos obedecerán. Pero aquí viene una gran verdad.
Yo sabía hasta ahora que para obedecer una cosa a otra debe haber ¿qué? Razón, ¿cierto? Entonces, como las circunstancias que no tienen razón pueden obedecer, a menos que atrás de lo natural hay poderes que operan. Entonces, en nuestra vida, las circunstancias, hay cosas que operan a través de estas situaciones. Cualquier, desde un divorcio, hay cosas que operan contra nosotros. Decía Jesús a sus discípulos que en el mundo tendrán siempre que tribulaciones, pero yo estoy aquí para que tengan paz. Entonces, Jesús les dijo, ¿cómo si tú puedes? Hermano, detrás de toda opresión hay algo que está operando. Me dirán algo natural, sí, pero atrás de lo natural también hay poderes que están sirviendo. Todas las cosas son posibles para el que cree. Si estas dos cosas que Jesús pronunció para nosotros no tienen cabida en nuestro corazón, entonces entiendo por qué conviene la conmiseración. Pero yo no estoy aquí para realmente impartir este espíritu, sino que ustedes sepan como hijos de Dios cómo deben conducirse. Si esas dos cosas que Jesús pronunció para nosotros no tienen cabida, entonces vamos a tener problema. Este tipo de razonamiento sana te lleva directamente a sentir la irrealidad de toda la circunferencia que se opone contra ti por tus ojos, porque cuando a mí me dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero tenga paz, yo las he vencido, o que te obedecerán, el sicómoro que se puede plantarse en el mar. Yo entiendo entonces que hay algo que yo puedo en autoridad que echarlo fuera en mi vida. Dice que para el que cree todo le es posible. La conclusión de la enseñanza de Cristo sobre nuestras circunstancias es que eres libre. O sea, Él nos libera con el objetivo que tú puedes alcanzar su autoridad para que entonces tú puedes con la fe vencer las circunstancias. Aquí tenemos un muerto, Lázaro, pero le dice a sus parientes salgan fuera. ¿Por qué? Porque tenían incredulidad. Y no era beneficioso estar porque no podrían ayudar en algo. O sea, no tenían ni siquiera la fuerza de decir, vamos a orar, vamos a ayudar en oración. No, el Señor prefirió estar solo porque sabía que ellos... Mira, en Samaria dice que no ha hecho muchos milagros. ¿Por qué? Porque no pudo hacerlo Él. Porque no había suficiente fe en esta región. Todas esas cosas que atascan el pueblo de Dios al mismo lugar es porque están esclavos de sí mismo. Y ese es el problema de Ramsés y lo que vamos a hablar esta noche. Esclavo de sí mismo. Por favor, oyen en esta jornada con reverencia la voz de aquel que nos llama para vencer. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, es la condición. Hay muchas interpretaciones en este asunto, pero la más conveniente para que en este momento podamos comprenderla bien y avanzar, es que si ustedes, amén, estén tratando de hacerlo por sí mismos, definitivamente no van a llegar a alcanzarlo. Solamente a negarse dan lugar que a Dios para que Él lo haga
en vosotros. Por esto, una de las cosas que a mí personalmente me molesta es cuando dicen, ¿cómo tú estás en fe? Con mucha pena. Esto debe parar porque la fe no es una pena que te quedó al final, como un recurso. Es tu recurso mayor que no lo tiene todo el mundo. Así que si tú lo tienes, algo grande y bueno te va a alcanzar. En cada jornada hay una negación de sí mismo. Esto es lo que sucedió. Esta es la enseñanza. Vamos a entrar. Vamos a ser capacitados de todo lo que Dios nos quiere hablar a través de estas jornadas y de estas ciudades. En cada jornada, estoy diciendo, hay una negación de sí mismo para que el yo soy toma nuestro lugar y vence la circunstancia. Claro, esa semana pues tú entras en una nueva jornada. Prepárate y sé listo y que actúe el Señor en tu vida. Desde algo cotidiano, desde la higuera que no florece, desde la vaca que no está en los corrales, desde la leche que hace falta, hasta las batallas campales. Esto todo, mientras usted se niega, es el Señor que toma lugar para la victoria. No solo debemos ser librados de la consecuencia de lo que hicimos, sino que también debemos ser librados de lo que somos. Mucha gente pide perdón de pecados viejos, pero no se arrepienten de lo que ya son y siguen siendo algo que produce en ellos pecado. ¿Me están entendiendo ahora mismo? Entonces tenemos que ser librados no solamente de lo que ya hicimos, sino de lo que somos. Israel no le interesó estas jornadas al desierto, solo querían sobrevivir. Y no les fue bien. Vamos a aprender esta enseñanza. No les fue bien, porque ellos querían solamente sobrevivir. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando usted está buscando solamente sobrevivir, definitivamente van a tener que enfrentar circunstancias. Aprendemos la lección, porque todo lo que fue hecho en aquella época, miles de años atrás, fue un ejemplo de vida para toda la humanidad. A veces estamos en una situación X y Dios nos lleva a una situación Z. No es mismo llegar a Z como en un avance y que llegue la hora de salir de Z. Mucha gente entra al Z y se quieren quedarse a toda su vida en Z. No, mi hermano. Entiende lo que esto no va a funcionar así. Hay entradas y hay que salidas. Z es bueno cuando usted llega, pero es malo quedarse cuando hay que salir. Y esto pasa mucho en nuestra mentalidad. Tenemos que movernos cuando su nube se mueve. Así de simple. Una estación puede ser buena cuando es un avance, pero puede ser mala y perjudicada cuando es una fijación. Pasa hasta con ciertas relaciones que pierden el propósito. Lo que une nuestras relaciones, ¿qué es? ¿Qué nos une a usted y a mí? Entre ustedes, el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu siempre cumple propósitos. No se complace solo en mantenerse presente. Habrá un momento en que el Señor, como un cocinero, cuando ya sabe que la sazón de un cierto punto ya está, avanza en su procedimiento. Las cosas más duras hay que ponerlas a cocinar desde antes. Las más blanditas se echan ¿qué? Al final, ¿cierto? Bueno, te llegó la hora de salir de esto, entonces llegar a esto otro. Así es cuando llegas, por ejemplo, a Sucot. Saliste de Ramesés, pero Dios te lleva a Sucot. Y Sucot tiene su enseñanza. Es una ciudad porque enseña algo por lo cual es de gran importancia. Y no es casualidad que Sucot es la primera ciudad. No es. Este campamento tiene unas grandes enseñanzas que nos tienen que hacer entender
para que nuestra mentalidad pueda cambiar. Si logramos aprender todas esas jornadas en su estado espiritual, hermanos míos, usted sí va a tomar de las reservas de la leche y de la miel en esta vida también, en esta y aquella. Lo dice el Señor. El que deja por mí, hermanos, y esto y aquello, tendrá 100 veces y vida eterna. ¿Vieron la cosa? Dios te introduce en esta experiencia. Dice, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante esos 40 años, para humillarte. Entonces, hay jornadas en tu vida que te van a humillar. Entiéndelo, no lo evades, te van a humillar. Un error te va a humillar, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías, o sea, en la circunstancia adversa, o no sus mandamientos. Los mandamientos se guardan yendo a la iglesia, en la congregación, sino en la cotidianidad, en la circunferencia, en las circunstancias, cuando viene la prueba en tu vida. Entonces, por lógica divina, no nos sorprende el curso de nuestras jornadas. Es para humillarnos muchas de estas y ver lo que hay en nuestro corazón. Cuando nos humillamos, nos encontramos en la fase de entrar. Es importante. Oye, si eres fiel, se te permitirá sufrir. Solamente los fieles van a sufrir. Y se te concederá el honor de sufrir, pero después, más adelante, se les pondrá confiar algo más. Por eso decía, a ustedes les ha concedido no solamente creer en Cristo, sino padecer como Él. La fase de la paciencia es la intermedia, que debe acompañarse con la esperanza. Esta debe conducirnos en la fase de guardar el corazón. La paciencia es para que usted guarda su corazón. Es un momento culminante donde ya está por entrar a la fase de la bendición. Hermanos míos, Dios constantemente tiene que darnos una salida. Y quiero informarles que esta salida es simplemente la salida de la idolatría, de la egolatría. Por esto la negación de sí mismo es culminante en la doctrina de Cristo, porque somos ególatras. Dios nos conduce a amarlo y a confiarlo a Él por sobre todas las cosas. Por eso decía el primer mandamiento: con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza. O sea, mi fuerza, mi mente, mi corazón no es para mí. Es para Dios. Hasta que aprendemos esta lección, habrá jornadas de entradas y salidas. La fase de salir significa entonces, sobre todo, ¿qué? Liberación, mayor discernimiento, entonces reposo. Hermanos míos, en toda esta enseñanza que estamos predicando, que estamos enseñando en la doctrina de Cristo, es que el Señor nos quiere sacar de Egipto, de Sodoma y de Jerusalén. 3 ciudades. Para poder entender esto de huir y esto de salir, hay que conocer un poco cuál es la situación de la primera estación, que se llama Ramesés. Necesitamos entender bien qué quiere decir la situación de estar bajo el gobierno de Ramesés, haciendo ladrillos para Faraón. Eso es lo que estamos... Cuando usted vive para Babilonia, cuando usted está en el mundo y es del mundo, usted simplemente en todo el curso de su vida va a hacer ladrillos para Faraón. Hay que entender esto porque tenemos que saber de qué es lo que nos está sacando el Señor. Hay que saber en qué nos tiene presos Satanás el mundo. Apocalipsis capítulo 11 versos 8, leemos sobre los 2 testigos. Y sus cadáveres
estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Dos ciudades diferentes, pero donde también nuestro Señor fue crucificado. Y todos nosotros sabemos muy bien que Jesús fue crucificado en Jerusalén, no en Sodoma, ni en Egipto. Pero de repente vemos que Apocalipsis nos da una idea donde Sodoma y Egipto es también Jerusalén, porque sabemos que donde nuestro Señor fue crucificado fue ¿qué? ¿Dónde fue? Jerusalén. O sea, en Apocalipsis 11 habla de los dos testigos que testifican contra ¿qué? Contra la bestia. Vamos a entendernos, por favor. Vemos que Egipto está participando. Vemos que también Sodoma está testificando, pero también Jerusalén. El Señor utiliza y unifica tres ciudades, Jerusalén, Sodoma y Egipto, y a esas tres ciudades las relaciona porque son tres y son una. Por eso necesitamos entender qué es Egipto y luego no solo qué es Egipto, sino también qué es Sodoma y qué es Jerusalén. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso quería llamar la atención a esta expresión y a esas conexiones, porque Dios nos da a mostrar una salida sacándonos y conduciéndonos. Esas tres ciudades son tres aspectos distintos de una y la misma ciudad. Es un estado en realidad, es un estado espiritual. De manera que cuando el Señor nos saca de Egipto, resulta que nos saca también de Sodoma. De modo que también nos saca de Jerusalén. Saliendo de Egipto, Dios nos saca de diversas formas de esclavitud. Por eso eran necesarias tantas jornadas, porque habían varias cosas que Dios lo estaba liberando. Miremos de dónde nos saca Dios. De la idolatría del yo y del apoyo al brazo de la carne. Eso es Egipto. Anótelo, esto es importante para su vida. Cada vez en una circunstancia, usted va a ver que tanto el yo como el brazo de la carne estarán presentes. Esto es Egipto. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Y de esto es que existe el desierto de Israel. ¿Estamos aquí, iglesia? Sodoma es el ser natural. El ser natural es algo por lo cual también tiene que salir de nosotros. Ezequiel 6:49 dice: esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Vamos a ver por fin cuál fue esta iniquidad de Sodoma. Dice: arrogancia, abundancia de pan. Oigan esto. Y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿Cómo yo podría diferenciar la abundancia del pan que me da el Dios con la abundancia del pan natural? Eso lo vamos a ver en el curso, porque es muy importante. Y de la falsa religión, Jerusalén, la terrenal. Tres cosas, no decimos tres ciudades. ¿Qué es Jerusalén? ¿Cómo Pablo está llamando a Jerusalén? Gálatas 4:25 nos dice: Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén que actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Egipto mantenía su pueblo Israel en esclavitud en cuanto a idolatría y en brazo fuera de la carne. Sodoma también mantenía sus habitantes esclavos en la arrogancia. Y Jerusalén también en su forma religiosa tenía a sus hijos en esclavitud. Por eso son muchas las estaciones, mis hermanos, son muchas las jornadas, porque hay mucho que aprender sobre nuestra condición de corazón.
y todo lo que hay en ella. Y es lo que estorba para llegar a tomar la leche y la miel. La consideración de lo que es Ramesés, entonces. A veces cuando no tenemos conciencia del lugar en el cual estábamos, entonces tampoco tenemos conciencia de lo que significa salir de allí. Por esto muchos ligeramente participan en congregaciones e iglesias y son religiosos, pero realmente entran y salen de Ramesés como si fuera el patio de su casa. O sea, con pocas palabras, están en dos aguas, como se dice. Es más, yo diría que están en una agua. La otra solo es para beber un poquito rápidamente, pero salen al patio de Ramesés. Números 33:1 dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. La palabra clave aquí es salieron. Cuando tú sales de un lugar, no es para volver, es para salir en forma definitiva. No hay más nada que ver atrás. No hay nada. Es importante salir, pero entonces debemos comprender de qué es que salimos. A veces no tenemos la suficiente conciencia en dónde estábamos y por lo tanto no sabemos por qué tenemos salidas. Para avanzar hay que estar siempre saliendo. Cuando verdaderamente se avanza es cuando verdaderamente se sale. Y esto es lo que quiere decir éxodo, salidas. La palabra éxodo es griego. Cuando el Señor le llama a Abraham, le dice también en promesa: salga de tu tierra. ¿Recuerdan? Para yo bendecirte. Salga para yo bendecirte. Si no salimos, no hay bendición. Lo están entendiendo ahora mismo. Muchos quieren estar bendecidos, pero sin salir. Hermano, la promesa no es en el lugar donde están. Hay que salir para que ustedes sean bendecidos. Salga de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. En realidad lo que dice aquí es: salga de tu tierra y de tu naturaleza. ¿Vieron por qué es la negación a sí mismo? O sea, ¿vieron por qué la doctrina de Cristo en cuanto negarse a sí mismo es la sublime doctrina para que nosotros podemos salir de nosotros mismos y entonces ser bendecidos? La gente no quiere salir de su carnalidad y quieren ser bendecidos, y esto no puede existir. Si no sale de lo natural, si no sale de la falsa religión, si no salen de la carnalidad, no pueden ser bendecidos. Salir de la tierra de Egipto, entonces, es abandonar toda la mentalidad a la confianza del brazo de la carne. Por esto, el próximo sábado, vamos a ver que la mentalidad Sukkot es sublime, porque es la primera idea que los introduce el Señor una vez que los ha liberado. Lo van a ver. O sea, por esto hay que estar presente en toda esa enseñanza para que usted vea en cada ciudad, cada jornada, qué ofrece, qué quita, de qué salimos y en qué entramos. Constantemente estamos saliendo de algo. ¿Para qué son las jornadas? Para sacarnos. Nuestras jornadas es con arreglo a las salidas, es decir, lo que experimentamos en nuestra vida como cristianos dirigidas por Dios para avanzar. Amén. En realidad, dentro de las jornadas que Dios trata con nosotros es para sacarnos de nosotros mismos e introducirnos en Él mismo. Toda la idea del cristianismo es sacarte de ti mismo e introducirte en Él mismo, vivir en Él. En Él nos movemos, en Él somos y estamos y caminamos y hacemos y todo. En Él. Amén. De Ramesés salieron en el mes primero
A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. El mundo tiene que saber que ustedes han salido. Sus amigos, sus parientes tienen que ver que ustedes han salido. Para salir se necesita la mano poderosa de Dios, en primer lugar. No el brazo, el brazo de la carne. Nadie puede salir por su propia carne, por su propia fuerza. El hombre puede patinar y patinar en sus fuerzas y no va a salir. Para salir se necesita la mano poderosa de Dios. Lo estábamos hablando ahorita. Hay que nacer de nuevo por parte de Dios para que usted pueda salir de donde está usted. Salieron a la vista de todos los egipcios. Eso es muy tremendo, ¿saben? Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando usted va a dar su testimonio que han salido aún entre de sus parientes, Dios toma su causa. Mientras enterraba a los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, recuerden, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés. Mira que dice la palabra. Vamos a detenernos a comprender un poco lo que significa Ramesés. Éxodos capítulo 1, verso 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Recuerdan este verso? Es decir, empezaron a gobernar los antiguos egipcios camitas, los originales. Ellos no reconocían a José. Pero José estaba a su tiempo. Ya fíjense que en esta época que ellos no, los camitas no vienen a reconocerlos, a José, y ellos están saliendo. ¿Vieron? ¿Qué tiempo exacto de Dios? Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Pensaron ellos. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Los egipcios no querían que se fuesen los israelitas, sino mantenerlos esclavos. Por eso vemos muchas veces hasta una confabulación en nuestro entorno para que nosotros nos acomodamos al sistema y a donde participamos en el mundo. Y nosotros poco discernimos, decimos: pero me va bien. Y entonces nos estamos más hundiendo. Desde aquí vemos que ya que aparece la situación de esclavitud y de la opresión de Egipto. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Entonces Israel edificó para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Éxodos 1:11. O sea, fueron los mismos israelitas que construyeron Pitón, que quiere decir serpiente, y Ramesés, que es la ciudad de su esclavitud, de su propia esclavitud, que significa que hijo del sol. Ramesés significa nacido del sol. O sea, era el propia autoexistencia que Ramesés estaba brindando en forma simbólica y espiritual a los que estaban de esta ciudad. Y esto no es lejos de la realidad espiritual que acontezca a la humanidad, al humanismo hasta el siglo XXI. De manera de que la sola palabra Ramesés está expresando el modo de vida del hombre natural que almacena tesoros para la vida natural. O sea, aquí hay un cambio. Te dice: tú vas a estar esclavo haciendo almacenes para atesorar, pero tú vas a ser mío.
Dice la palabra que edificaron ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Jesús ordenó algo de suma importancia, que esta noche quiero que nosotros podamos entenderlo. A ver, ¿qué? Para que usted vea que Jesús estaba enseñando cosas que obviamente ha leído y las creyó y entendió la interpretación espiritual. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Pero ellos hacían ciudades de almacenaje, hacían tesoros, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladronas minan y hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. O sea, Ramsés lo que estaba introduciendo a la mentalidad del hombre, Israel, era que haya tesoro en su corazón. Lo estoy diciendo, mis hermanos, esto, porque ahora van a sorprender los que me están siguiendo. Lo que está siguiendo, estoy predicando, va a sorprender porque en el curso de Israel, en su corazón, había este almacenaje que estaban construyendo en Ramsés. Vamos a leer Números 14:2. Y murmuraron contra Moisés y a Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Jeremías 42:14, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no tendremos hambre de pan y allí nos quedaremos. Entonces, como están viendo, que realmente ya marcó, ¿qué marcó? Marcó la mentalidad del hombre de Ramsés, un hombre que realmente su corazón estaba donde está su tesoro. Y el tesoro era su naturaleza de comodidad, pero en base de esclavitud y pan abundante, como decía Sodoma, pero en brazo de la carne. Hermanos míos, salir de Ramsés no es una cosa sencilla. Salimos de una cosa y luego de otra y luego de otra. Y todo eso gracias a la obra del Señor. Por eso se necesita la mano poderosa de Dios que estamos leyendo ahorita. Muchos prefieren morir allá, comiendo. Muy pocos son los que realmente entran por el camino estrecho. También entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el remedio para salir de Ramsés? Aquí está la gran respuesta. Tenemosla en toda la conciencia y nos ayude el Señor que podemos retenerla hasta el fin. Lucas capítulo 9 y verso 60. Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este es el camino por lo cual, liberándote, acercarás la leche y la miel. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos míos, me quiere decir que esta palabra no tiene relación con todo lo que aconteció en Israel, que estaba viendo siempre atrás. Israel vivía para Egipto. En fin, era parte de su obra. Ellos mismos construyeron los almacenes y eso les acompañaba en forma de mentalidad en todo su peregrinaje. Vamos a leer ahora Números 11:5. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. ¿Cuántas palabras? ¿Cuánta realidad? ¿Cuánta confianza, en el brazo de la carne? Pero hablan de gratis cuando ellos estaban esclavos de esta opresión, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Vieron que ellos eran esclavos de lo que han construido. Ahora viene Jesús y dice, donde está tu tesoro, estará tu corazón. En realidad, ¿en qué se ocupaba Israel en Egipto? En hacer tumbas y pirámides y almacenes. Las pirámides son tumbas también. Ese es el mundo. Despropósito y esclavitud
vanidad y temor solamente para que tú comes hasta que llega el día de tu muerte. Despierta y haga lo que te corresponde hacer en base de las jornadas y los elementos que Dios te brinda para una vida libre. Libre de Ramsés, de Egipto, de este almacenamiento corrupto, por lo cual solamente te va a dar orgullo y te va a corromper. ¿Qué es la Pascua? Porque la palabra del Señor habla de un salir de Ramsés a través de la Pascua. Había que comer el cordero. La enseñanza del cristianismo es que salgan de Egipto y comiencen a comerme a mí. Comiéndome a mí, ustedes van a ver cómo serán alimentados en toda la circunferencia de sus vidas. Pero con prisa. No dejen nada para mañana. Esto es, vivir por el Cordero es el precio de cada seguidor de Cristo. Juan 6:51 hasta 59 dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Yo le estoy hablando, creo que el que tiene la vida eterna en sí mismo no puede ser vencido por lo temporal, ¿cierto? O sea, ¿qué cosa temporal podría vencerlo? Si tú tienes vida eterna, porque permanece en Él. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que coma de este pan vivirá. Esta es la enseñanza de las jornadas. Pero hay cosas que tenemos que salir de nosotros. Estamos en la preparación del Éxodo. Yo creo que es el mejor tiempo para Filadelfia, que toma en cuenta todos esos sucesos, todas esas enseñanzas, y que realmente pueda ser redimido ante el poder de Cristo. Faraón era adorado como Dios. ¿Acaso el humanismo no es esto mismo? Era tenido como un hijo del sol, y eso es precisamente lo que quiere decir Ramsés, nacido de Ra, hijo del sol. Ra se llamaba el sol. Entonces, ¿qué significa Egipto? Entre dos estrechos. Sorpresa. La sociedad egipcia, mucho antes que la griega y la babilónica, era política y religiosa. Egipto es que realmente enseñó la política y la religión en un ser. Ramsés en Egipto es una cabeza de la bestia y una cabeza de dragón que habla como cordero. Detrás del mundo natural están los gobernadores de este mundo. Detrás del mundo natural están los gobernadores de este mundo, es el príncipe de este mundo. Por eso decir que no amen este mundo. No amen a Egipto, porque Egipto es la cabeza de dragón. El sistema es corrupto y será hasta su destrucción. El que trata de imponer a Cristo, obviamente se va a convertir en un religioso, como era la Iglesia Católica Romana y como eran el gobierno protestante de Juan Calvino, que ya tenemos este gobierno por parte de él, y habían opresiones, habían un sistema fallido. ¿Sabe por qué? Porque el problema es la naturaleza. Estamos hablando ahorita. Entonces, tenemos que aprender el rol de la iglesia en esta tierra. No es a través de la política, porque la sociedad no se va a convertir a través de eso. Se va a convertir a través de ¿quiénes? A través de una iglesia santa y sin mancha, y donde esté da el ejemplo. Tiene tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios, ¿qué? En el espíritu, ¿verdad? Y dice la palabra Juan 4:23, tales adoradores busca que le adoren. De manera que sea esto como un panorama para ver lo que Ramsés es y lo que hay que salir, y vamos a conducirnos hacia la próxima ciudad, la cual tiene mucha buena enseñanza. Dios le bendiga grandemente y la paz con cada uno de ustedes.
Hasta el próximo sábado. Amén.